Háztele.tv. Muy buenas tardes amigos, como todos los miércoles estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite a las 13 horas por Háztele.tv. Seguimos en cuarentena y pues trabajando en home office y bueno, pues nos da mucho gusto que esté con nosotros Laura Becerra Rodríguez, que ella es consultora independiente, integrante de la Comisión de Finanzas del Colegio de Contadores Públicos de México, especialista en finanzas, que nos va a apoyar para tratar el tema que anunciamos con anticipación. Menor deuda, a pesar de que estamos en bancarrota económica. Mucho gusto, Laura, que estés con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo y con la gente que te sigue. Bueno, pues mira, vamos a compartir una información, ¿verdad? Esperemos que nos pueda ser útil para analizar el tema que vamos a trabajar ahora. El programa, ¿verdad? De este miércoles 29 de abril, menos deuda pese a la bancarrota económica. Y bueno, pues vamos a compartir algunas imágenes, incluso luego vamos a ver un pequeño video. Fíjate, aquí empezamos con una tabla que refleja la deuda externa total de México a lo largo de la historia. Como puedes ver, pues la deuda ha ido en constante crecimiento, sobre todo cuando ha habido crisis. Y bueno, pues todavía hasta el año pasado estaba arriba de 463 mil millones de dólares. ¿Cómo ves esto, Laura, de que cada vez hay más crisis, cada vez hay menos crecimiento, pero cada vez estamos más endeudados? ¿Qué piensas de esto? Así es, históricamente México ha sido un país que tiene una gran deuda externa y también interna. Por supuesto, dadas muchas circunstancias, porque hay dos factores que inciden para que el país esté endeudado. Es decir, uno es la parte de la inflación, es decir, si no tenemos poder adquisitivo, pues entonces algo tiene que hacer el gobierno para que pase eso. Entonces, si lo viéramos como, yo quería hacer una como analogía, que si el gobierno fuera una empresa. Si una empresa produce, vende, hace, pero no le alcanza para todos los gastos que tiene, entonces requiere un financiamiento. De esa manera funciona también el país. Están buscando créditos para seguir funcionando. Lo importante y lo interesante sería que esos préstamos fueran para seguir creciendo, es decir, para hacer infraestructura, para hacer cosas para el bien común, para la ciudadanía. Pero si están pidiendo créditos para el gasto corriente, entonces ya no es tan sano para el país porque no va a tener crecimiento, porque ese dinero no se está utilizando para el bien que debería de ser, ¿no? ¿Estás de acuerdo que todo ese dinero que nos han prestado históricamente se ha despilfarrado y no se ha invertido productivamente? Así es, en muchos lapsos ha pasado eso, o no todo se destina a esa parte. Ajá, eso es por un lado. Y por el otro viene todo lo que son el impacto de las tasas de interés en estos créditos.
Es decir, nosotros tenemos un préstamo como país y lo que lo puede incidir en que se sigue elevando es el tipo de cambio. Y como vimos ahorita, por ejemplo, ha tenido un crecimiento impresionante en esos últimos 2 meses, lo cual incide también en ese monto que que tienen como deuda, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro viene lo que sería el costo de esa deuda, que tiene que ver con las tasas de interés que también han estado ahorita en movimiento, que bueno, ahorita es algo atípico y es evidentemente una crisis, pero si lo vemos todavía históricamente hacia atrás, viene esa parte, con los movimientos de la tasa de interés, ya sea de la Fed, que en su momento desde hace 3 años para acá venía incrementándola poco a poco, todo eso incide en que el costo de la deuda sea mayor también para nosotros y por ende se sigue incrementando ese monto que tenemos ahí de deuda. Y fíjate, como crece la deuda, crece el servicio de la deuda. Cada año tenemos que pagar más intereses de la deuda y nos ocupa más dentro de toda la riqueza que se genera, que es el Producto Interno Bruto, cada vez crece más el porcentaje de deuda en el Producto Interno Bruto. Y de esta manera, pues nos quedan menos recursos para invertirlo productivamente y crecer. ¿Estás de acuerdo, no? Efectivamente. Y además hay otro factor que yo creo que incide, es nosotros tenemos que pagar ciertos intereses como si fuera, lo haría como una analogía igual, como si fuera personal una tarjeta de crédito, y tú tienes un crédito y tienes que pagarlo. Si tú no pagas el total de solo hablamos de los intereses que tendrías que pagar, a veces se han pagado menos de lo que deberían de pagarse. Y todo ese monto que no se paga se vuelve a capitalizar y sigue incrementándose de forma exponencial. Muy bien. Entonces, fíjate, en última instancia el problema no es la deuda en sí, porque hay países más endeudados que México, por ejemplo Estados Unidos, pero Estados Unidos con todo, pues sí tiene una inversión productiva, o sea, y el país va creciendo lentamente o más rápidamente, pero finalmente Estados Unidos es la primera potencia mundial y al mismo tiempo es el más endeudado. Entonces estarás de acuerdo que el problema no es la deuda en sí, sino cómo se va a invertir finalmente el dinero que te prestan, ¿no? Exactamente, sería el destino que se le da a esos recursos que estamos solicitando. Es decir, si pedimos, insisto, para algo productivo, entonces es algo positivo para el país. Pero si estamos pidiendo para nuestro gasto corriente común, entonces no puede ser algo bueno. Y insisto, haría otra vez la analogía como en las empresas. Si la empresa pide un crédito para seguir creciendo, para seguir vendiendo, para seguir hacia arriba, es algo positivo para la empresa. Pero si está pidiendo para pagar sueldos, para pagar la parte del IMSS, para pagar toda esa parte, no puede ser bueno y no va a crecer, ¿no? Luego, fíjate, en ese marco, el nuevo gobierno ofreció que la deuda iba a ocupar un menor porcentaje en el Producto Interno Bruto. Entonces, si ves aquí en este cuadro, el año pasado bajó el porcentaje de deuda en el Producto Interno Bruto, estaba en 45 y bajó un poquito, 44.7. O sea, el ofrecimiento del gobierno es que ya no iba a haber, que no iba a haber mayor endeudamiento y que por lo tanto se iba a pagar menos por el servicio de la deuda. Ese fue el ofrecimiento del nuevo gobierno. Y fíjate, ve aquí, vamos a ver un video, a ver qué te parece lo que se comenta aquí. El Centro de Investigación Económica Presupuestaria prevé que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, la medida más amplia de la deuda, se ubique más cerca del 50% del Producto Interno Bruto al cierre de 2024 y no en 45% como contempla el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La razón es que va a ser muy complicado sostener el superávit primario del 1% del Producto Interno Bruto. Además, la inflación irá a la baja y en general vamos a tener un crecimiento promedio menor al que se espera en el sexenio, expuso Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica Presupuestaria. De acuerdo con los criterios generales de política económica del 2019, que fueron realizados entre la administración pasada y la presente, uno de sus objetivos principales es mantener la deuda estable y con una tendencia decreciente. Para el cierre de este año prevén que se ubique en 45.3% del PIB y el gobierno en 44.3% es el nivel de deuda de México. La razón es que va a ser muy complicado sostener el superávit primario del 1% del Producto Interno Bruto. Además, la inflación irá a la baja y en general vamos a tener un crecimiento promedio menor al que se espera en el sexenio, expuso Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica Presupuestaria.
De acuerdo con los criterios generales de política económica del 2019, que fueron realizados entre la administración pasada y la presente, uno de sus objetivos principales es mantener la deuda estable y con una tendencia decreciente. Para el cierre de este año prevén que se ubique en 45.3% del PIB, mientras que a la mitad del sexenio en 45.1% y en el último año de gobierno en 44.9% del PIB. Villarreal mencionó que si bien suele compararse el nivel de deuda de México con otros países cuya deuda supera 100% respecto de su PIB, el problema es que México tiene una capacidad limitada de ingresos. Pero aclaró que no están viendo una deuda fuera de control, pero sí creen que es un punto a tener en cuenta. Con información de Elizabeth Albarrán, El Economista. ¿Cómo ves esto, Laura? Este video fue hecho antes de la crisis que vivimos actualmente. Ya se proyectaba que la deuda de todas maneras iba creciendo, o sea, de todas maneras la promesa del gobierno de que iba a bajar la deuda, pues no iba a ser posible. Ahí se ve con claridad de que pues no era posible bajar la deuda, sino que iba a seguir creciendo. Fíjate, aquí tenemos otro cuadro de cómo está la deuda del gobierno federal, de que se hablan de 10,000 billones de pesos. ¿Cómo ves esto de por qué la deuda de todas maneras sigue creciendo? Bueno, antes en la gráfica que mostraron anteriormente, en el que decían que el porcentaje del PIB, efectivamente, si lo vemos históricamente, oscila entre el 45 y el 50% de lo que sería el PIB. Pero sería interesante que lo hiciéramos con respecto a la anterior, por favor, que lo hiciéramos con respecto a los ingresos que está teniendo el gobierno ¿Esta? como tal. Así es, como esa, porque ese es sobre el total del PIB. Pero si solo lo comparáramos con la parte de los ingresos, es mucho mayor. Estamos hablando casi de un 200% con respecto a esos ingresos. Digo, esa no es una métrica que están considerando, pero que si le hiciéramos por fuera, compararíamos que realmente es, o sea, sí es preocupante. Sí, Y eso es porque para la parte de la deuda externa. sí, porque fíjate, el gobierno dice que no va a crecer la deuda porque no pide préstamos, ¿no? Y tú sabes que en una deuda no solamente tiene que ver los préstamos. ¿Qué otros componentes tiene la deuda de un país? Si nos podrías decir, por ejemplo, fíjate aquí se habla del endeudamiento interno del gobierno federal, Así pero es. se sabe que se arrastra deuda previa, ¿no? Platícanos qué compone la deuda de un país como México. Por ejemplo, la parte de deuda interna son todos los instrumentos financieros que emite semana a semana Banco de México. Incluso la tasa, sabemos cómo es esta postura que hacen las instituciones financieras, en el que hacen la famosa subasta, que se lleva a cabo los días martes, y la asignación se hace los días jueves, en el que estas instituciones dan una tasa de referencia para el costo del dinero. Justamente esa tasa que paga el gobierno federal es la tasa de interés que paga la deuda interna. Y como sabemos, hay instrumentos de corto, de mediano y de largo plazo en esta deuda interna. O sea, ¿Vale? Entonces, cuando uno compra CETES, por ejemplo, el gobierno está obligado a pagar un interés, ¿no? exacto, cuando alguien compra CETES, le está prestando al gobierno. Y como tal, le llaman que no tiene riesgo porque justamente el gobierno es el que te va a pagar, ¿no? Incluso la tasa, si vemos, si compráramos un instrumento a una institución privada, la tasa tiene que ser mayor justamente por el riesgo que esto implica, ¿no? O sea, presupone que el gobierno va a tener dinero para pagarte, Así es, ¿no? en los plazos que vayan venciendo efectivamente. En algún momento de crisis, digo, sabemos que ese instrumento, el instrumento estrella de esta parte son los CETES, los certificados de la tesorería, y que surgen por allá por 1977, y en algún momento de las crisis que ha pasado el país, incluso habían hecho en circulación CETES a una semana, ¿no? A 7 días. Y lo máximo, el plazo máximo para ese instrumento es de un año, ¿no? Y aparte de otras deudas que arrastra el gobierno, por ejemplo, pensemos Pemex, ¿no? Que como sabemos, Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Fíjate este dato de que tuvo pérdidas el año pasado por 346,000 millones de pesos. Y aquí viene algo que tiene que ver con los vencimientos, ¿no? ¿Cómo está el asunto de los vencimientos, que es algo que siempre preocupa a todo gobierno? Así es. Incluso ahorita no sé, hace unos días, unas semanas,
se le bajó la calificación a los bonos de Pemex, incluso los empezaron a catalogar los analistas como bonos chatarra, ¿no? Por la baja calificación que está teniendo y que al final tiene ciertos plazos de vencimientos para cumplir y que además recordemos que al principio de ahorita del año tuvo una inyección de capital por parte del gobierno, ¿no? Fíjate, en esta gráfica casi dice que en este año casi va a tener que pagar 8,000 millones de dólares por vencimientos de que pues es deuda pasada, ¿no? O sea, todos los vencimientos quiere decir que en el pasado se requirieron, se vendieron bonos o se requirieron préstamos y que ahora hay que pagar, ¿no? Así es. Adicionalmente de la deuda interna que referimos ahorita por parte del gobierno, que es como deuda interna, hay otra parte que son las paraestatales, ¿no? Y que son los instrumentos de inversión que emite tanto Pemex como CFE y que justamente los colocamos como préstamo. Y de repente le leemos por ahí, colocaron más, eso justamente es eso, otro crédito, ¿no? Con una tasa distinta porque hemos visto la variación que ha tenido la tasa de interés y en función al plazo se le va adjudicando ese rendimiento que se le va a dar y ese rendimiento que pagan a los inversionistas es el costo de la deuda también que tendríamos que estar pagando y como mencionamos anteriormente, esto hace que no puedan pagar el total de los intereses que acumulan en ese momento, ¿no? Y que esa parte se sigue reinvirtiendo, capitalizando le llamamos, y se sigue incrementando el valor de esa deuda. Entonces, en todo caso, se difiere la deuda, pero ahí está la deuda, ¿no? Entonces, todo el tiempo hay que estar renegociando deudas porque, pues, obviamente, lo que se solicitó en años pasados, pues, va venciendo y pues, este gobierno, como podemos ver, el 36% de la deuda de Pemex vence en lo que resta del sexenio, ¿no? Efectivamente, así es. Y cada vez el gobierno le está transfiriendo más dinero del erario a Pemex y por eso se dice que Pemex puede hundir las finanzas públicas, si no me equivoco. Así es, de hecho, recordemos que siempre había cierta dependencia, ¿no? Gran dependencia sobre esta entidad, que al final era como la caja fuerte del gobierno, y conforme se ha ido quitando esa dependencia, pero ahora es al revés. Ahora el gobierno tiene que inyectar recursos para sacar adelante a Pemex, ¿no? Luego fíjate otra deuda, ¿no? El nuevo aeropuerto, ¿verdad? Para su cancelación implicó que el gobierno se comprometiera a pagarle a los bonistas, ¿verdad? Un monto que en 19 años será 3,800 millones de dólares, pero cada año equivale como a 200 millones de dólares que el gobierno tiene que pagar, o sea, es otra deuda más que se arrastra, ¿no? Así es, una deuda más, así es, y que también tiene un costo, por supuesto. O sea, adicional al monto, decimos, también es el cálculo de todos esos intereses, ¿no? Porque tuvieron que ofrecerle intereses atractivos a los bonistas, o sea, para que ellos aceptaran este arreglo, ¿no? Por supuesto, y los proyectos que trae en mente también el gobierno, al final van a tener que ser ¿cómo se dice? Subsidiados, bueno, subsidiados no, a través de créditos, de colocación de instrumentos de inversión. Se supone que esto se va a pagar con el TUA, ¿verdad? El impuesto que en el viejo aeropuerto se cobra. Pero imagínate si con toda esta crisis pues va a disminuir el flujo de turistas, de pasajeros, entonces el TUA va a ser menor y no va a alcanzar para pagarle a los bonistas, entonces el gobierno va a tener que tomar de otro lado para pagarle a los bonistas del nuevo aeropuerto. ¿Estás de acuerdo? Así es, o no pagar el total de otros créditos que trae, ¿no? Y destinarlo hacia ese fin, que al final tendrían que hacerlo, ¿no? Así es, entonces se viene todo lo que sería la reestructuración de de todo el plan de ingresos y de egresos que trae el gobierno, ¿no? Luego fíjate, recientemente el gobierno anunció un nuevo que colocó bonos por 6,000 millones de dólares. Todavía aquí se ve una cifra que a principios de año había colocado por 4,249 millones de dólares. Entonces, entre enero y abril ha colocado bonos por 10,000 millones de dólares. El gobierno lo anunció muy triunfalmente de que era una muestra de que había confianza en el gobierno. ¿Qué piensas de esto? Bueno, de lo que hay confianza es en los instrumentos de inversión que ya tiene colocados y que coloca uno más y dicen, bueno, decíamos que el riesgo es cero. En los instrumentos gubernamentales el riesgo es cero, ¿no? Primero. Y segundo, la tasa que pone es atractiva al mercado también y es la forma que se están financiando.
el meollo del asunto que platicábamos ahorita no es tanto lo que está colocando ahorita, es que se sigue acumulando esas deudas. Pero fíjate, cuando dices que el riesgo es cero, no sé hasta qué punto, que tú has visto el caso de otros países, por ejemplo, Argentina, que tuvo, no hace mucho, tuvo un problema muy serio con todos aquellos que no les pudo cumplir, ¿verdad?, con los vencimientos. Así Y es. ahorita, digamos, más que un signo de confianza, por un lado tú señalas bien de que se les ofrece un interés atractivo, pero también se sabe que todavía el gobierno tiene recursos, todavía tiene la posibilidad de sacar créditos con el Fondo Monetario. O sea, los inversionistas pues, se dan cuenta que todavía el gobierno tiene recursos para pagar esto. Pero todo esto pues es finito, o sea, el gobierno se puede pagar, se puede acabar todos los fondos, el fondo de estabilización y se puede acabar los créditos y puede llegar el momento en que no pueda pagar estos bonos, ¿eh? O sea, no está nada decidido, ¿eh? Bueno, pero si lo referenciáramos sobre el monto de la deuda que trae, como porcentaje del PIB, todavía tiene un margen, ¿no? O sea, el hecho que sea nada más la mitad del PIB es como un margen que todavía tiene como de confianza de los inversionistas, ¿no? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, las calificadoras le quitaran el grado de inversión a México? ¿Qué pasaría con todo esto? Por Bueno, ejemplo, eso, dice, le quitaron el grado de inversión a Pemex, entonces quien tiene fondos de inversión tiene que vender los bonos de Pemex porque ya le quitaron el grado de inversión. ¿Qué pasaría en el caso de México si le quitan, o sea, le quitaron el grado de inversión a Pemex? Bueno, entonces Pemex tiene problemas financieros, pero ¿qué pasaría si a México le quitan el grado de inversión? bueno, en la Que parte de es muy... grado de inversión, lo que dice anuncia, ajá, anuncia, lo van bajando poco a poco, si es así, dicen, parece que no te va a pagar, y así te va bajando es una serie de números y de letras que va diciendo si pueden, si tienen ese poder para poder solventar esa deuda que están sacando a través de estos instrumentos de inversión. Pero no es, digo, no es tan simple, no es algo tan drástico como si se la bajaran ya la gente va a salir corriendo. No, porque hay otros indicadores que toman en cuenta, pues decir, oye, tiene para pagarme acá, tiene para pagarme esta otra parte, ¿sí? Entonces, no, aún así no sería tan catastrófico como lo podríamos ver, ¿no? Luego mira cómo ha subido la deuda per cápita. Cuando dice el gobierno que no hay más deuda, si lo ves en relación con la población y con los nuevos compromisos de deuda, mira ya hace 10 años cada mexicano debía 64.747 y ahora debemos 94.198. O sea, fíjate cómo la deuda per cápita ha subido. Así es, y esa cifra sí es como contundente para cada uno de los habitantes porque sí asusta, ¿no? Asusta porque además sigue creciendo. Luego fíjate cómo está la amortización anual de la deuda. Este año se tiene que pagar 14.104.2 millones de dólares. Cada vez, si tú ves en los precriterios de política económica para este año, se dedica más al pago del servicio de la deuda que a la inversión productiva. Que eso es Exacto. y se perpetúa este ciclo que mencionábamos al principio, que el pago de la deuda no permite que haya una inversión y haya crecimiento. Así es, y si aunamos a las circunstancias por las que estamos atravesando, digo, no solo el país, sino a nivel mundial, entonces empieza a preocupar un poco la Fíjate, situación. todo esto que estamos viendo es antes de que estallara la crisis propiamente, ¿eh? Así es. Fíjate, aquí están ya los precriterios que te comentaba que a principios de abril se dieron a conocer Ujú. y ya hay un cambio muy grande. Fíjate cómo dice la perspectiva del PIB estaba entre 1.5 y 2.5 y ahora se ubica entre menos 3.9 y 0.1. O sea, ve cómo ya hay un cambio radical en cuanto a las perspectivas y también pensemos en el déficit público. Se pensaba que todavía iba a haber un superávit primario de 0.7 y ahora el déficit público se calcula en menos 0.4, ¿no? O sea, hay un cambio radical en cuanto a las perspectivas económicas de que hay ya una clara recesión y hay un déficit público creciendo. ¿Qué piensas de este cambio? Así es, digo, yo lo analicé, como tú dices también, cuando empezó el año,
y la situación era un poco preocupante en el sentido estricto de el crecimiento nulo que tenía el país, la desaceleración por la que venía, que incluso se decía que se va a estancar, y ahorita pues ya es mucho más que eso, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno para contrarrestar esta parte y apoyar a los empresarios, apoyar a los pequeños y Pero, pequeñas medianas pero, pero, empresas, ¿no? pero fíjate, no se ve que haya esa línea, porque el gasto público no crece, o sea, en estos precriterios Sí, no, económicos no hay un mayor gasto público y por lo tanto no se destina dinero para la reactivación económica. O sea, ahí es un indicador muy grave de que el gobierno, o sea, va a haber más deuda, va a haber más déficit público, pero no se ve cómo pueda darse la reactivación económica. Sobre todo pensando, fíjate, los cómo esos pronósticos de Hacienda ujú, se quedan cortos con otros pronósticos. Fíjate, los pronósticos que se ven ahora, incluso hay algunos que dicen -8%, ¿verdad? O incluso hasta 10% dicen que puede caer el Producto Interno Bruto. así es, y que dicen que no se va a recuperar ni en un año ni en dos, ¿no? A ver, para el gran público, ¿qué implica esta caída del Producto Interno Bruto así para el ciudadano de la calle? ¿Cómo le podemos explicar esto? Eh, bueno, de lo que platicamos decíamos que el país genera riqueza. Ahorita que platicábamos de la deuda, decíamos es que el país tiene ingresos, ajá, como si fuera una analogía, sería una empresa, y que sus ingresos son las ventas de las empresas, su deuda son los créditos que contrataría la empresa, y en estricto sentido tendría pérdidas, ¿no? En un escenario pesimista tendría pérdidas que iría amortiguando a lo largo de algunos años. Entonces diríamos, si así fuera, estarían pasar 2 o 3 años para que pudieran llegar a punto de equilibrio, o sea, cero, ¿no? Pero fíjate, las empresas tienen deudas Ujú, y luego tienen que cumplir, ¿verdad? Tienen que cumplir con sus impuestos, tienen que cumplir con su seguro social ujú, y bueno, pues la salida que queda pues es pues bajar la producción, bajar el empleo, ¿verdad? El desempleo o en el peor de los casos pues cerrar la empresa, ¿no? Entonces así una es. caída de -8 que no se ve desde incluso, bueno, se dice ni siquiera desde la crisis del 2008 o la crisis del 95, algunos dicen que puede ser que habría que regresar hasta la crisis de los años 30 del siglo pasado, o sea, es muy dramática, o sea, a nadie nos ha tocado ver algo así, de que se caiga el aparato productivo y lo más grave es que no se ve que el gobierno tenga políticas contracíclicas, ¿verdad? Aquí es evidente que se requiere levantar la economía, o sea, se requiere el gasto público para levantar, se necesita mucha inversión del Estado, se requieren estímulos fiscales, ¿no? Sí, por supuesto, digo, dada esta circunstancia de la emergencia sanitaria a nivel mundial, lo que vimos es que los mercados se fueron, digo, con 40 años de retraso, digo, lo nunca visto hace 40 años, ¿no? Y nadie se iba a imaginar el tipo de cambio en 25 pesos, así nada más en menos de 2 meses, ¿no? Todo lo que ha subido y bajado, Aquí pese a todo está, lo que ha intervenido el gobierno de acuerdo a sus políticas y demás, no han podido, digo, todavía el viernes cerró, no sé, en 24 y algo. Entonces, el daño todavía no se puede cuantificar. Es el tiempo que dure todavía la cuarentena, el no salir, el no hacer actividad, cuando se va a poder dimensionar un poco más real. Ahorita solo son estimados de lo que se cree que va a pasar, pero los mercados sí son un desastre, ¿eh? Por fíjate, supuesto. aquí está lo que señalas del tipo de cambio, como el lunes 23 de marzo, así como una fecha histórica, ¿no? Así De es. cómo y este es el dólar interbancario. O sea, todavía el dólar de mercado, ¿verdad? Es todavía superior el precio, ¿no? Por supuesto. Y fíjate qué implicaciones tiene este dólar de 25 o esta inestabilidad cambiaria. ¿Qué implicaciones tiene para, por ejemplo, para la deuda? ¿Por qué si sube el dólar, sube la deuda? Ah, pues porque la deuda la tenemos en dólares, ¿no? Entonces, digo, de entrada ya vamos a deber más. Pues, decía yo que tiene un mecanismo de protección el Banco de México y pone dólares a la venta para tratar de contrarrestar,
no se ha logrado, ¿eh? Digo, si tú checas los últimos 2 meses el precio del tipo de cambio, está como para asustar a cualquiera, ¿no? Entonces, evidentemente implica, primero, lo podemos ver en la deuda, y segundo, en todos los bienes que están cotizados en dólares, ¿no? De todos los bienes de la cadena productiva que son en moneda extranjera. Entonces, sí es preocupante. O sea, fíjate, todos estos compromisos que tiene el gobierno, como dices, son en dólares y pues el gobierno tiene que recurrir a sus reservas de dólares, ¿no? Así es. O a los ingresos que tenga en dólares, pero pues si la economía a nivel internacional se está frenando y está bajando el comercio, pues también los ingresos de dólares están bajando, ¿no? Pues esta cotización del dólar está reflejando que cada vez hay menos dólares en el mercado, cada vez hay más demanda y menos oferta, ¿no? Así es, pero bueno, recordemos también que el gobierno tiene sus propias reservas y que los dólares que sacan es de lo que tienen ellos y que además solo lo están convirtiendo en pesos, ¿no? O sea, los recursos siguen ahí y están en pesos, ¿no? Luego fíjate cómo están los pronósticos. Estos son los pronósticos del Fondo Monetario Internacional. Cuando iniciamos este programa, señalábamos de que el año pasado la deuda representaba el 44.7% del PIB. Luego en los pronósticos que vimos en el video y que en los precriterios se señalan, se habla de que la deuda puede subir 52% del PIB. Y sin embargo ve el Fondo Monetario, habla de que la deuda puede alcanzar el 61.4% del PIB. ¿Qué implica esto? Que cada vez la deuda ocupa más porcentaje del Producto Interno Bruto. Así es. Quiere decir que la deuda sigue creciendo. Entonces, Y que cada vez vamos a destinar más al pago de la deuda. Y que cada vez vamos a tener menos recursos para el desarrollo y para cumplir otros compromisos. Pensemos el pago de pensiones, o sea, el pago de pensiones cada vez ocupa más porcentaje del PIB y es un tema explosivo, ¿no? Porque anda como en 15 o 16% del PIB y es un pago obligado, ¿no? ¿Qué otros pagos obligados tiene el gobierno así que tiene que hacer aparte de esto de las pensiones, de los vencimientos? ¿Qué otros pagos tiene que ser obligados el gobierno, que son ineludibles? Pues cualquier otra deuda que tenga, ya sea en pesos o en dólares, y que al final ellos tienen, hay un documento que Hacienda entrega semana a semana, en donde va diciendo cuánto se debe, en qué instrumentos están invertidos y cuál es la deuda que tiene el gobierno y cuánto va a pagar, ¿no? Pero lo que decía yo es que no siempre les alcanza para hacer ese pago de los intereses, y para mí eso es como grave. Y eso es una cifra que sigue elevándose, en la medida que no paguen el total de los intereses que tienen que estar pagando como costo de la deuda. Y que entonces limita el destino de recursos hacia otras cosas más productivas y lo tiene que tomar para estar pagando el costo de esas deudas, ¿no? Pero entonces fíjate, ya sea que sea 52% o sea 61% del PIB, ya no se cumplió con el objetivo del gobierno de reducir reducir el porcentaje de deuda como el porcentaje del PIB, sino que al contrario, no solo no se redujo, sino que creció. O sea, ve 52, 61, estamos muy lejos del 45 que había sido en el 2018, ¿no? O sea, ya sea que sean 7 puntos o sean 18 o 16 puntos, cada vez el porcentaje de la deuda con relación al PIB es más alto y eso pues ya es un objetivo que ya no cumplió el actual gobierno. Bueno, pero además recordemos que estamos en una situación atípica y de emergencia. O sea, vaya, no van a tener control sobre eso ahorita por todo lo que está pasando. Entonces, de por sí venían no muy bien, y dada esta circunstancia, pues va a empeorar la situación, por lo menos de esta parte que estamos comentando ahorita, ¿no? Pero fíjate, algo que se ha comentado mucho es que no es solamente por la pandemia en sí o por la crisis global, sino que la deuda sube por las políticas que el gobierno instrumenta. Si el gobierno no gasta, entonces no mueve la economía. Y si no mueve la economía, no se generan
impuestos no se generan ingresos públicos, ¿estás de acuerdo? Por supuesto, y por eso decía yo que el problema viene desde antes. O sea, si no hubiera pasado esta parte, nos ya traíamos un problema arrastrando, y que no es de incluso del año pasado. Pero el año Estamos pasado, agarrando, pero el año pasado ya fue grave porque la economía no creció, quedó en cero. así es, así es. Hubo un Entonces, estancamiento, entonces redujo los ingresos públicos, ¿estás de acuerdo? totalmente. Y entonces ahorita nos pasa esto, Todavía y va a ser peor. así es. Pero entonces, por lo mismo, tiene que haber un viraje en la política, porque ya se vio que la austeridad pues no funciona, porque la austeridad es restringir el gasto, restringir la inversión del Estado, no dar estímulos fiscales, ¿no? Así es, y la prueba es el año pasado, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, una conclusión importante, pienso, no sé si estás de acuerdo, es que la deuda crece aunque no se pida prestado. ¿Estás Así de es. acuerdo en ese Sí, enunciado? totalmente. Ujú. Porque digamos, el gobierno dice, no voy a pedir prestado, pero de todas maneras la deuda crece. Fíjate, la deuda crece si aumentan las tasas de interés o si se devalúa la moneda. Si se degrada si se degrada la calidad crediticia de México, no se diga si pierde el grado de inversión, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo en este primer Así es, enunciado? porque además esa condición que decíamos de la calidad crediticia de México le va a costar más, todavía pagar más interés por los créditos que le puedan otorgar, ¿no? Exacto. O sea, si se hunde la economía, la deuda crece. Pero Ujú. ve lo paradójico de este enunciado. A pesar de que decimos que un problema es que la deuda crezca, es peor si no se reactiva la economía. Entonces, esos recursos que ingresan, como ya sea por los bonos que se vendan, pues se deben de invertir productivamente para salvar el productivo y el empleo, ¿estás de acuerdo? Por supuesto, tenemos que activar la economía, así es. Y luego fíjate, yo pienso que tarde o temprano el gobierno va a tener que pedir prestado. Y yo te preguntaría, ¿no será demasiado tarde? ¿Seremos sujetos de crédito? Porque digamos, todavía este año tenemos recursos del Fondo de Estabilización, van a entrar, o sea, se obtienen ingresos de la colocación de bonos y otros, pero para el próximo año el gobierno ya se va a quedar sin dinero y yo pienso que el otro año se va a tener que pedir prestado. Yo me pregunto, ¿el otro año seremos sujetos de crédito? Seguramente sí, pero es como si hiciéramos una analogía de alguna persona que está en buró de crédito, y yo preguntaría, ¿a alguien que está en buró de crédito no le prestan? Por supuesto que sí le prestan, pero se lo prestan a una tasa mucho mayor que se la prestarían al común, que no tenga esa circunstancia, porque el riesgo es mucho mayor de no pago, ¿no? Entonces va a pasar lo mismo con el país, que las tasas de interés a las que le hagan esos préstamos va a ser aún más elevada. Y yo también y yo pienso que le van a quitar el grado de inversión al país, no tarda mucho, y todo eso se va a encarecer el crédito como tú señalas, pero como se dio los créditos del Fondo Monetario, si recuerdas los créditos de los años 80, no es solamente cuestión de prestar el dinero, sino que establecen condiciones, o sea, el Fondo Monetario, como hace préstamos de miles de millones, pues tiene que garantizar que se los van a pagar y establece condiciones muy estrictas para que los gobiernos, ¿verdad?, garanticen ese pago. O sea, el gobierno se tiene que comprometer a una serie de políticas y por eso el gobierno actual no quiere pedir préstamos porque sabe que se tiene que comprometer a aplicar una serie de políticas que no le gustarían. Así es, así es. Es decir, te presto bajo estas condiciones, ¿no? Y hay condiciones, ¿verdad?, que curiosamente en los años 80 pues eran condiciones de tipo neoliberal, ¿verdad?, muy restrictivas del gasto y curiosamente las condiciones que se establecerían ahora son lo contrario. Como todos los países ahorita están gastando, están dedicando un porcentaje elevado del Producto Interno Bruto para la reactivación económica, se habla del 6%, del 8% o incluso más, ¿no? Y en cambio el gobierno de México ni siquiera ha llegado al 1%, ¿verdad? Así es el punto 07 del PIB. Exactamente, ¿no? ¿Tú Así crees que es. eso es suficiente para la reactivación? No creo que sea suficiente y creo que van a comenzar a hacer algo más para poder apoyar y sacar adelante a nuestras empresas mexicanas.
y sobre todo pues que ya va a entrar el nuevo Tratado de Libre Comercio y hay una cadena productiva, ¿verdad?, del bloque norteamericano. Ahí no es cuestión de que queramos o no. Hay una interdependencia que el gobierno de México está obligado a que funcione, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pero, por supuesto, recordemos que la parte de la reforma laboral del año pasado justamente fue para cumplir ciertas condiciones que venían en ese tratado. Bueno, Laura, pues te agradezco mucho tu presencia aquí en este programa. Creo que hoy aprendimos mucho, ¿verdad?, de finanzas. Y bueno, pues esperemos que nuestro público haya entendido toda esta serie de conceptos así medio técnicos, ¿verdad? Que como tú sabes, este es un programa para el gran público y nos esforzamos de que no sea complicado. Excelente, te agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, amigos, pues nos vemos el próximo miércoles para tratar otro tema de interés de política nacional o internacional. Y recuérdense, quédense en casa, vamos a resistir con éxito esta crisis. Hasta la próxima. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.